Minutos y llega el momento del comentario de nuestra compañera, la embajadora del Sol de los Sábados, Milicen Uribe. Muchas gracias a la querida Susi Aquino-Gotro por esa presentación. Saludo a mis compañeros de staff, a Pedro Manuel Casals, el cuarto bate, Ernesto Jiménez, el maestro. Como 10 veces ya. No quiere que salude. Esto es radio. Hay que reiterar porque hay gente, Julio, que sintoniza ahora. Entonces tengo que decirle al equipo de trabajo que está aquí. Está Julio Alberto Martínez Ruiz, sí mismo, Marcia, el querido JM y Jovita. Miren, esta ha sido una semana particularmente difícil para mí, desde mi condición de madre. Me he quedado muy impactada por los constantes y frecuentes casos tanto de abusos físicos como de abusos sexuales contra niños y niñas que hemos estado viendo en estos días en la opinión pública. Eso no es para menos. La gente que está en sintonía con este Sol de los Sábados y que tiene hijos o tiene hijas, que tiene sobrinos, nietos, ahijados, va a entenderme perfectamente. Porque cuando uno pare, uno siente que todos los niños son como sus hijos. Ay, sí. Y cuando uno ve una tragedia que le pasa a un niño o una niña, uno inmediatamente piensa en sus propios hijos. Y esta semana por eso ha sido extremadamente impactante porque hemos visto varios casos, comenzando por aquel en que una mujer le dio una golpiza brutal a una niña de apenas 3 añitos de edad. Ay, sí. Una mujer dominicana, Milicen. No era haitiana. Le aló el pelo. ¿Está legal? No lo sé. Está ilegal. Yo no soy oficial. Se terminó ya el plan y le quitó el hijo. También, y creo que le pusieron medida de coerción a ella, si no agradecer la labor la pronta labor del CONANI en ese tema. Hay que decirlo, señor, pero se no movilizó. Podemos cegarnos en ese sentido. Hay también muchas madres dominicanas con actitudes No, pero hay que resaltarlo porque el nivel de violencia que se vio en ese video que comenta Milicen, señores, de verdad, usted mira eso, hasta cómo una dueña del colmado. Que no hay mujeres dominicanas que golpean a sus hijos de esa manera. Milicen. Claro que sí, es que eso no es un problema de nacionalidad. A tu vaso en una construcción. Oye, tú tienes que sacarte. Que la mujer del colmado tuvo que agarrarla a la pobre niña y la mujer se la arrancó de los brazos. Tú tienes que sacarte el tema de la cabeza. Oye, Pedro, no es posible que cualquier tema que uno quiera tratar aquí, tú de una vez quieras venir a meter la cuchara con la perspectiva de Haití. Aquí si uno habla de mortalidad materna para favorecer la salud de la mujer dominicana, salta Pedro que hay. Y lo dijo un abuso sexual y salta Pedro que vamos a dejar que yo siga desarrollando su comentario. Vamos a comenzar nuevo mi comentario. Dominici, yo deja que yo desarrolle su comentario. Ilegal haitiano. Bueno, entonces les comentaba que un caso terrible, que se tome la pastilla, Pedro. Yo tengo un antialérgico que te tumba por 3 días. Un caso terrible ese, señores. Una mujer agarre hasta con un tubo. Ay, Jesús. Golpea a una niñita de apenas 3 años de edad. La arrastra. Le jala el pelo. Eso fue terrible. Pero eso no se quedó ahí. Vimos recientemente el caso de ese ahora ex funcionario que está siendo acusado por el Ministerio Público de haber abusado sexualmente de una hijastra de 13 años de edad. Y insisto, hay que darle el crédito también a María Elena Núñez, que fue quien hizo la denuncia valiente. Responsablemente. Porque ese caso no había trascendido y gracias a ella fue entonces que se supo. Pero también ayer mismo, señores, yo veía otro caso terrible que yo me quedé, pero Dios mío, ¿cómo es posible que eso pase? Una mujer que obligaba a su hija a tener relaciones sexuales con su pareja, es decir, con el padrastro de la niña. ¿Ustedes están oyendo eso? ¿Qué está pasando, Dios mío? O sea, ella obligaba a su propia hija a que se acostara con el esposo de ella. Wow. Y yo me quedé así, o sea, había hasta el video donde había los testimonios y yo decía, pero que eso no puede estar pasando. Entonces, como que todo eso en una misma semana realmente me chocó, me impactó mucho. Pero recuerden que esos son los casos de ahora. Pero si analizamos otros casos, como fue el más reciente que pasó en Cancino, hubo una violación sexual contra el niño, un niño de 1 año y 8 meses. Ay, sí. Y si nos vamos un chin más para atrás, van a recordar el caso del famoso chamán Chakra.
Víctor Alexander Portorreal, que una de las teorías que se tiene es que el móvil finalmente del crimen fue que la mujer descubrió que él estaba abusando sexualmente de una de las niñas. Entonces yo le pregunto a ustedes, si ustedes agarran todos estos casos, hay un factor común. ¿Cuál es? Piensen. Pobreza, no. Ese uno. Y hay otro. ¿Quiénes son que cometen estos crímenes? La familia. Exactamente. Lo más allegado. Son la gente más cercana. Estamos hablando de padres, de madres y de padrastros. Entonces, al yo analizar estos casos y ver que eso es un factor común, entiendo que hay que prestarle una atención primordial, porque no se trata de que el enemigo o el abusador está afuera, sino que está en el mismo seno de la familia. Y lógicamente uno supone que la frecuencia real de estos casos supera por mucho a lo que sale en la prensa. Uno sabe que en los barrios, en los residenciales, esas 1000 vainas no llegan a la prensa. Exactamente, la situación debe ser mucho peor. Y es por eso que yo este sábado, 19 de mayo, quiero hacer un llamado porque me parece que hay que hacer un alto. O sea, esto es grave. Primero, porque esto demuestra que hay una situación recurrente en la que se le están violentando derechos fundamentales a niños y a niñas. Piensen cuál es el futuro, cuál es la vida de estos niños y niñas que son víctimas de abusos sexuales. Señores, eso es un trauma de por vida. Eso es un trauma de por vida. Eso les queda yo para toda la vida. Pero también piensen en esas mismas familias, cómo quedan destruidas. Entonces yo creo que precisamente por eso hay que actuar. A veces uno se indigna, a veces uno se conmociona, pero eso no basta. Uno siempre tiene que, después de reflexionar, actuar. Y en ese sentido, yo primero quiero hacer un llamado, porque quiero comenzar en el método inductivo, desde lo particular hasta lo general. Quiero hacer un llamado a los padres y a las madres que están en sintonía con este programa. Señores, no confiemos en nadie. No confiemos en nadie. Tenemos que estar... Un muchacho no se confía en nadie. Así mismo. Ni en hermano, ni en tío, ni en día, de nadie. Hay que estar pendiente de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros niños, de las niñas. Lo bañan ella, exactamente, hay que estar pendiente porque es que la frecuencia de casos donde son los familiares cercanos quienes incurren en estos abusos sexuales es preocupante, es alarmante. Entonces hay que estar pendiente de los muchachos. Pero no se queda ahí. Hay como siempre que también llevar el tema a una condición de gobierno y de Estado. Y ahí me parece que instancias como por ejemplo CONANI, que es el órgano rector de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en este país, puede y debe hacer un trabajo magistral. Igualmente que el mismo ministerio, por ejemplo, de la presidencia. Ustedes recordarán que ese ministerio hizo una campaña buenísima en contra de los accidentes de tránsito y según los datos que vi, incidió. Entonces, así mismo, hay que hacer una campaña con el tema de abuso sexual. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, para que las familias aprendan a detectar tempranamente cuáles son las alertas y que estos casos se puedan prevenir, se puedan evitar. O sea, hay muchas familias que su misma condición de pobreza material no les permite identificar. Pero también incluye a la presidencia porque aquí ciertamente hay condiciones materiales que inciden en estos casos. Pedro mencionaba el elemento de la pobreza y aquí todo el mundo sabe que hay muchas familias dominicanas que viven hacinadas. A veces en una casita, en un cuartico, ¿qué digo casa, señor? En un cuartico vive una familia completa. ¿Ustedes recuerdan el caso de las gemelas que se robaron en Santiago? Sí. Cuando uno fue a ahondar en ese caso, ellos tienen 4 hijos más con la gemela 2 y viven en una piececita con 2 camas. En una cama duermen los 4 hijos más grandes y en la otra camita duermen la mamá, el papá y ahora las 2 gemelas recién nacidas. Imagínate. Entonces, eso es hacinamiento. 2 más 2 son 4. ¿Dónde está la intimidad de esas niñitas que viven en esa casa? ¿Dónde está la protección? El espacio. Dime. Entonces, por eso creo que el tema del hacinamiento también hay que prestarle atención. Ahora bien, como el abuso sexual no solamente ocurre en las familias pobres, también hay que hacer un trabajo con la clase media y con la misma clase alta de este país. Porque lamentablemente esto no es un asunto de pobreza, a cualquiera le puede pasar. Y en ese sentido, conversaba ayer con mi madre, Juana Moreno, y ella me decía que era importante darle atención psicológica
a todas las familias que haya atención psicológica gratuita, porque déjenme decirles algo, o sea, aquí el servicio de atención psicológica, la salud mental es extremadamente costosa, es muy costosa, y aquí hay muchísimas ARS que no cubren ninguno de esos procedimientos. Entonces, creo que el factor prevención vale la pena trabajarlo. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si Víctor Alexander Portorreal o la misma Reina, creo que era apellido Martínez, hubiese recibido asistencia psicológica? Tal vez no llega a cometer ese atroz crimen en el que mató a la esposa y a los 3 hijastros. ¿Qué hubiese pasado si ese muchacho de Cancino que mató a ese niño de 1 año y 8 meses y lo violó, hubiese recibido asistencia psicológica temprano? Si se hubiesen detectado, ahorita ustedes hablaban de los tiroteos en Estados Unidos, pero cada nación tiene sus tragedias, y la de nosotros es esta epidemia de abusos sexuales contra niños y niñas. Pero también quiero hacer un llamado a la prensa, señores, a la prensa, que si ya no hay más remedio y estos casos pasan, que por favor no lo tratemos con morbo, no lo tratemos con morbo. Y dentro de la prensa, a las mismas redes sociales y a la ciudadanía, con este caso del exfuncionario, señora, agarraron fotos de esa niña y la estaban mandando por todos los grupos. Esta es la muchacha. O sea, eso violenta el derecho que tiene esa niña a tener una vida normal, sin que se le prejuicie, sin que se le acuse. Entonces, hay que prestarle atención también al tratamiento de estos casos, hay que elevar la conciencia alrededor de ellos. Y finalmente a la justicia para que sepa que cuando estos casos lleguen, tienen que actuar sin impunidad. No importa quién sea el responsable, hay que actuar primero tratando de no revictimizar a estas personas, porque a veces entran entonces en un suplicio donde quedan identificadas, donde el tratamiento que reciben de abogados, de jueces, de fiscales, es muy cuestionante, porque a veces lo que hace es que se culpa a las víctimas, y se hacen estos casos donde son niños, son niñas, son adolescentes inocentes. Entonces concluyo con ese llamado a la justicia para que actúe, para que no haya impunidad, ni siquiera en aquellos casos, JM, donde el posible victimario sea compadre del presidente. El sol de los sábados.